invención. Llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad hasta el... Bienvenido. Vamos a continuar, hermanos, con la enseñanza que iniciamos el día de ayer. No sé si usted se acuerda que el día de ayer iniciamos esta bonita enseñanza acerca de la infidelidad conyugal y sus consecuencias. Hablamos precisamente del evento que se llevó a cabo en la vida del rey David, ¿verdad? En la vida del rey David, cuando él, por alguna situación, él no fue a la guerra, sino se quedó, dice la palabra del Señor, se quedó en aquel tiempo cuando los reyes debían ir a la guerra, él se quedó a descansar en su palacio. Entonces es ahí donde vemos que él empieza a fallar en su fe, a fallar en su vida espiritual, y pues empieza a cometer un pecado fuerte que desafortunadamente, hermanos, amigos, este pecado sigue siendo una plaga, un mal que está afectando a la sociedad en estos días. De veras, desafortunadamente hemos tenido que atender asuntos de esta naturaleza con mayor frecuencia en los últimos días acerca de este pecado del adulterio. Y fíjese que muchas veces esto sucede porque el ser humano no alcanza a ver hacia alrededor, no alcanza a dimensionar el efecto que puede causar aquellos pensamientos de lujuria, de pecado, y solamente se centra precisamente en satisfacer sus pensamientos personales, sus deseos personales, no importándole hasta dónde puede afectar. Exacto, sí, no importando hasta dónde puede afectar la vida de los demás, porque quiero que sepan que la infidelidad conyugal trae consecuencias, ¿sí? Trae muchas consecuencias, hermanos y amigos. Entre ellas, la destrucción de las familias. La destrucción de las familias, tanto de la persona que da el brazo a torcer para cometer el pecado, como de la otra persona que va a ser seducida. Hay dos familias en juego que serán destruidas. Entonces, vemos desafortunadamente aquí en el capítulo 11 de Segunda de Samuel, donde vemos que este hombre, David, el rey, ¿sí?, pues llegó a cometer este acto, ¿no? Porque en lugar de alejarse de la tentación, en lugar de desviar su mirada, él se quedó examinando, él se quedó viendo, ¿sí? Él se quedó analizando la tentación, y en lugar de alejarse, le examinó, le vio, ¿sí? Entonces pecó deliberadamente. Eso es lo que pasó con la vida de David. Él empezó a pecar deliberadamente, ¿sí? Y cometió su mal, su pecado. Entonces, esto se da en la actualidad, hermanos. Desafortunadamente se da, y se da muy fuerte. Y sigue pasando el mismo modo, porque el enemigo, yo siempre lo he caracterizado así, es como aquel que echa a pelear, ¿no?, a dos animalitos, y ya que están peleando los deja que a ver, que se defiendan solos, a ver hasta dónde llegan. Entonces lo mismo hace el enemigo, pone en juego la vida de aquellos matrimonios, y ya que están en conflicto, ya que están en la maldad, los deja, ¿sí? Los deja. Y es ahí donde el hombre o la mujer,
pasa lo que pasó con Eva y Adán en el huerto. Empiezan a tener miedo. Y dice la palabra que Adán dijo, tuve miedo y me escondí. Entonces, lo mismo pasó con el rey David. ¿Sí? Lo mismo pasó con el rey David. Cuando él supo la noticia de que aquella mujer estaba embarazada, él trató de buscar la forma, cómo cubrir su falta, cómo no verse tan mal frente al pueblo. Y entonces empezó él a involucrar a otras personas para tratar de pasar por alto lo que él había hecho. ¿Sí? Y ahí vemos la palabra del Señor, que dice la Escritura que mandó a traer al esposo de aquella mujer, que era uno de sus fieles soldados, que estaban trabajando, que estaban luchando por defender la nación de Israel. Y lo mandó a traer, porque pues él pensaba en su corazón, ¿no? Él quizás meditó, planeó y dijo, lo mando a traer para que esté con su esposa, para que normal, ¿no? Como una pareja, ¿no? Puedan tener relaciones y ya no se den cuenta que por ahí él había cometido el mal, ¿no? Pero sorpresa, la Biblia nos dice que este varón tenía un compromiso, se sentía fuertemente comprometido con la misión que se les había encomendado, defender a su pueblo, defender a su nación. ¿Sí? Es lo que él deseaba con todo el corazón. Y entonces él regresa, amados hermanos, nos dice la Biblia que él regresa, pero él, por más que el rey le insiste que vaya a su casa, él dice, ¿cómo yo voy a estar en mi casa? Mis hermanos luchando, el arca de Dios en tiendas y yo en mi casa tranquilo. Fíjense este sentir, este compromiso. Qué bonito es cuando hay hombres y mujeres comprometidas con la misión que el Señor nos encomienda. De veras, para encontrar personas de esta naturaleza no es fácil. Se están escaseando personas comprometidas con la misión. Y este hombre era un hombre comprometido. Él dijo, yo no voy, no voy a hacer otra cosa, yo no puedo estar en casa, porque yo tengo un compromiso. ¿Sí? Él tenía un compromiso. Y él dice que salió después de estar con el rey y se quedó a la puerta del palacio y se durmió ahí con los guardias. No fue a su casa. Entonces el rey no alcanza su objetivo. Si el rey pensaba pues cumplir su objetivo de esta manera, ¿no? En limpiarse las manos y decir, pues, ya, ¿no? Ya él ya fue, él ya estuvo con ella, ya. Hay un pretexto para decir, es tu hijo, ¿no? Pero no pasó. No pasó porque este hombre estaba comprometido. Gloria a Dios. Y entonces dice que el rey mandó todavía regalos, nos dice la palabra del Señor. Le mandó regalos, presentes. Oiga, esto era como algo sospechoso, ¿no? Sospechoso. Pero bueno, el rey quería involucrarlo en su pecado, en su error. ¿Sí? Y lo llama la segunda vez y entonces lo emborracha. Fíjese qué tremendo es el enemigo. Qué tremendo es el diablo después de haber metido a cometer un error al hombre más poderoso del pueblo de Israel. Ahora lo lleva a estas faltas, ¿sí? A traicionar a sus soldados, a traicionar a sus amigos. Y lo emborracha, dice la Biblia, con el único fin de que este hombre pues
en su borrachera ya, fuera, ¿no? Ebrio, caminara para su casa y al día siguiente no se diera cuenta de lo que pasó. Pero no fue así. ¿Sí? No fue así. Este hombre, dice la palabra de nuestro Dios, no se fue a su casa. Este hombre se quedó ahí. ¿Sí? Se quedó ahí con los guardias del templo. Ahí se quedó este hombre, durmiendo, a pesar de estar ebrio. Era un hombre comprometido, gloria a Dios. Este era un hombre comprometido. Y quisiera abrir un paréntesis aquí para hablar un poco de los cristianos comprometidos. Qué bonito es que haya en diferentes congregaciones un varón, una mujer, que sean cristianos comprometidos con la misión. De veras, esto es algo precioso, porque cuando encontramos como pastores a un joven, a un varón, una mujer que son comprometidos, con toda confianza les podemos encomendar una misión, les podemos encomendar un trabajo. De veras. Pero existe desafortunadamente este vacío en las congregaciones. Existe este vacío en el cual existen hombres y mujeres que ostentan un cargo en la congregación, en las iglesias, inclusive en el pastorado, muchos, pero que no son comprometidos con la visión, que les da lo mismo llegar o no llegar al compromiso que se les encomienda. Y esto es algo que nos confronta la vida de Urías Eteo, que era un hombre comprometido. Dijo: yo no voy a mi casa porque yo tengo un compromiso. Sí, yo quiero cumplir. Obviamente que lo metían entre la espada y la pared, porque a un lado estaba la orden del rey y del otro lado estaba el compromiso. Pero él dijo: bueno, ni voy a mi casa, ni estoy allá, yo me quedo entonces aquí porque yo estoy comprometido. Y eso es el hombre, la mujer responsable en la vida de la iglesia. ¿Sí? Que cuando el hermano o la hermana le dice: ¿sabes qué? Yo no voy a poder estar. Este domingo tengo otro compromiso en la vida de la iglesia, pero te encargo, te quedas en el culto. Tú te ocupas y aquel varón dice: amén, yo me quedo. Aquella mujer dice: amén, me quedo. Y pasando el día nos enteramos que no fue, no llegó. O sea, que le dio lo mismo cumplir o no cumplir. Este tipo de situaciones se ve en la vida de la iglesia. Falta de compromiso. Una falta de compromiso. Todo lo contrario a lo que hizo Urías Eteo. Dijo: no, yo cumplo. Yo tengo el compromiso y voy a cumplir. Amén. Ahí cerramos el paréntesis. Solamente ese comentario que voy a hacer. Sí, entonces, fíjese, el que Urías Eteo tuviera esta actitud, pues le preocupó al rey. Le preocupó porque dijo: bueno, ahora, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? Ya no logré mi objetivo, ahora tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo para que se cubra lo que yo he hecho. ¿Sí? Y entonces, desafortunadamente, ahí vemos, amados hermanos y amigos, ¿sí? Vemos que como esa raíz de pecado, esa tentación, fíjense cómo empezó el mal. El mal empezó en una tentación, ¿sí? Desde ahí empezó, en la tentación empezó el mal. Desde que miró, ay, Dios mío. Por eso, hermanos, amigos, cuando empiece esa tentación a querer
sembrar su raíz en su corazón, tenemos que tomar decisiones. Y viene a mi mente la decisión que tomó José cuando la esposa de Potifar le empezó a seducir, quería que se acostara con ella. Él tomó una decisión y su decisión fue huir. Huir, sí, huir, así como usted lo llama, lo escucha, perdón. Su decisión fue huir. Sí. Y yo no sé cómo lo pudieron haber llamado. En la actualidad nos podrían decir, no es que eres un cobarde, es que eres un poco hombre, ¿no? hay otras formas, como llaman, es que eres un mandil, es que te mandan, es que te pegan, ¿verdad? No le importó a José, él huyó, sí. Cosa que no hizo David cuando se encontraba en la terraza de su casa, sino en lugar de bajarse de la terraza y huir de la tentación, él hizo lo contrario. Él mandó a investigar quién era aquella persona que él había visto muy hermosa. Sí. Amados hermanos, el momento perfecto para poder evitarnos todo tipo de problemas es en el momento que llega la tentación. Y es ahí donde usted y yo debemos alejarnos de ese tipo de personas, de ese tipo de lugares, de ese tipo de situaciones que puedan representar una tentación para usted. Sí. Eso es lo primero. Eso es lo primero. El tiempo para poder quitar de nuestro corazón la tentación es cuando empieza. Sí, es cuando empieza apenas pequeño. Ahí es el momento, sí, que necesitamos entrar en una comunión personal con Dios. Quebrantar nuestro corazón delante de Dios y pedirle al Señor que Él nos ayude para salir adelante sin caer en estas situaciones. Un gran predicador decía, Señor, no me quites las piedras del camino. Te ruego que me ayudes a pasar en medio sin que yo tropiece en ninguna de ellas. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Meternos en comunión con Dios para que el Señor nos ayude a pasar en medio de las pruebas, porque pruebas siempre vamos a tener, ya lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Imposible es que no vengan tropiezos, dijo Jesucristo. Imposible es que no vengan tentaciones. Mientras el hombre tenga vida, la mujer tenga vida, va a haber tentaciones, va a haber luchas, va a haber estos pensamientos. Es imposible que no vengan. Pero dice algo importante. Ay de aquel por quien vienen las tentaciones. Ay de aquel. ¿Sí? Entonces, por eso la importancia, ¿sí?, de estar al tanto de nuestra vida espiritual. Amén. Yo les invito en el nombre de Jesucristo que esta palabra la atesoren en su corazón. La atesoren en su corazón. Y sea de bendición para cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos. Sea de grande bendición. Fíjese, cuando ya el que comete el pecado, el error, se ve afligido, ya no encuentra a quien involucrar con tal de que se le solucione su problema. Y eso pasó con la vida de David. Todo empezó con una tentación, con ver. Ahí empezó todo. Y ahora eso está subiendo de nivel. Está subiendo de nivel tanto que está traicionando a sus amigos.
traicionando a sus amigos. Y en esa traición está involucrando a otros. Porque ahora empieza a involucrar la vida, en este caso de David. Él empieza a involucrar al jefe del ejército, a Joab, que nada tenía que ver en el asunto. Pero ahora lo involucra para que le solucione su problema. Qué triste, hermanos, qué triste. Qué triste que el ser humano empiece a involucrar a personas que pues nada tienen que ver, ¿sí? Que nada tienen que ver. Entonces, este hombre se ve involucrado. Joab. Y entonces recibe la orden del rey. ¿Sí? Recibe esta orden del rey. ¿Sabes qué? Tú tienes que hacer algo. Le da la carta sellada a Urías Eteo y llévasela a Joab. Oiga, es algo vil. Es algo vil. ¿Sabe por qué es algo vil? Porque el hombre que Dios levantó, al hombre que Dios llevó al profeta Samuel para que le ungiera con aceite y lo pusiera sobre Israel como rey, un hombre en el cual Dios depositó su confianza, ahora estar traicionando, dejando a un lado la confianza que Dios le depositó. Esto es algo horrendo, vil, desagradable, que un hombre, una mujer que un día recibió la bendición de Dios, recibió el don del Espíritu Santo y de repente ahora se encuentre cometiendo un error. Esto es desagradable. Pero esto pasó con David. Y como ya no encontraba qué hacer para solucionar su problema, pues acudió a algo bochornoso, como es el asesinato. ¿Sí? Y quiero que sepan, amados hermanos y amigos, en el capítulo 11, del verso 15 en adelante, y vemos que la Biblia nos dice que no solamente murió Urías Eteo, sino que murieron varios soldados más. O sea, por su pecado, por su pensamiento, por su concupiscencia, tuvieron que pagar otros las consecuencias. Y esto es lo que pasa cuando el varón o la mujer cae en la infidelidad conyugal. Yo he platicado con algunos y dicen, es que es mi cuerpo, es que es mi vida. Poderoso Dios. Esto desencadena, hermanos, unas consecuencias tremendas. Se destroza aquella familia, se destroza esta familia. Este hombre anda despavorido por allá huyendo, sin familia. Esta mujer igual sin familia, con los hijos. De pronto esta mujer encuentra por ahí a otra persona que dice, promete ayudarle con sus hijos, con sus hijas. Y ya hacen vida y cuando se da cuenta ya le embarazó a la hija también. Ya hay consecuencias del error que cometió ese padre. Y por el otro lado ese varón por allá encuentra a otra persona igual y vuelve a cometer el mismo delito. Embaraza a otra muchachita por allá. ¿Qué culpa tienen las personas de ser involucrados en esta situación? Por la concupiscencia, por el pecado. ¿Qué culpa tienen estas personas pequeñas, jóvenes, que un degenerado les arruine su vida? Todo por no pedirle la fortaleza a Dios. ¿Qué culpa? Y a veces, y es por eso que cuando la persona dice es que es mi vida, es mi cuerpo, pues nos da tristeza, ¿sí? Porque no logran dimensionar
lo que van a hacer, lo que están haciendo, el efecto que va a tener en la sociedad, el efecto que va a tener en su familia, el error que están cometiendo, hijos sin padre de un lado, hijos sin madre del otro. Este pecado del adulterio es tremendo y desafortunadamente está abundando en la actualidad en nuestra sociedad. ¿De qué sirve que después de haber cometido el error haya esta situación que hubo en el rey David? Buscar cómo cubrirlo y entonces involucran a los demás, ¿no? Y este rey David involucró al jefe del ejército, a su comandante, ¿no? Ahora sí, me sirves, me ayudas, ponlo enfrente y que lo maten. Ponlo ahí donde hay soldados más fuertes, donde están los mejores del enemigo. Y cuando ya lo tengas ahí enfrente, retírese en un poquito y que sea el primero que muera. ¿Usted cree que Dios nos iba a dar cuenta? ¿Usted cree que a Dios lo iba a tomar David así, desprevenido? No, Dios se dio cuenta de aquella situación. Dios se dio cuenta de aquella situación. De que quitó a aquel hombre de en medio y la sangre de muchos otros soldados, involucró a Joab. Y una vez que este hombre murió, le fue dado aviso a la muchacha, ¿sabes qué? Urías ha muerto. Y dice la Biblia que Urías, una vez muerto, Betsabé le guardó luto por un poco de tiempo. Le guardó luto. Y después de haberle guardado luto, David la recibió en el palacio para que fuera su mujer. Así de fácil. Así. El ser humano cuando está enceguecido, embrutecido por el pecado, es llevado a cometer actos tremendos, bochornosos, desagradables. Todo por su lujuria, todo por sus pensamientos malignos. No le importa destruir otra familia. No le importa destruir un hogar feliz. ¿Sí? No le importa, porque ya el diablo se le metió en el corazón. Por eso yo lo he dicho siempre, cuando hay una persona que me dice es que yo soy muy guapo, es que yo soy irresistible, me buscan. No, lo que llevas adentro es un demonio. El demonio del adulterio, de la fornicación. Y lo que tiene la otra persona también es un demonio. Necesita ser libre. Necesita postrarse a los pies de Cristo para alcanzar libertad, ser libertado en ayuno y en oración, para que ese espíritu maligno le suelte, sea libre y tenga una vida normal. Porque si no, así va a seguir su lista de pecado, de maldad. En el mundo espiritual se mueve esto. Y esto es lo que afectó a David, pero por alejarse de Dios. A veces esto no lo comprendemos, pero el alejarnos de nuestra relación con Dios nos trae consecuencias. Habemos algunos que dejamos de asistir a los cultos, a la congregación, a la reunión espiritual, a la oración, porque ponemos prioridad nuestro trabajo, porque ponemos prioridad nuestros intereses personales, porque ponemos prioridad alcanzar algún otro beneficio, algún propósito que deseamos. Y descuidamos nuestra vida espiritual. No, de Dios necesitamos todos los días. Necesitamos estar tomados de la mano maravillosa de Cristo todos los días. Porque si nos descuidamos, hermanos y amigos, nos despegamos de la mano de Dios, sí, el enemigo empieza a hacer trabajo. Si hay algo que le podemos reconocer al enemigo es que es insistente, no va a dejar de luchar con tal de que usted caiga. Sí, Spurgeon dice en el libro Discurso a mis estudiantes, dice él, Satanás no dejará una piedra sin voltear, como cuando usted va al río, al camarón, no dejará una piedra sin voltear hasta querer verle destruido a usted.
y a su familia. Por eso la palabra del Señor nos dice, Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y de vosotros huirá, dice la Escritura, y de vosotros huirá, ¿sí? Porque cuando ya el problema está grande, cuando ya la situación está difícil, hermanos, es donde nosotros nos queremos lavar las manos y decir, yo no fui. Yo no fui. No. Ahí nos queremos escudar. ¿Sí? Entre más grande sea el desastre que causamos, menos estamos dispuestos a admitir que nosotros cometimos el error. David pudo detenerse. ¿Sí? David pudo detenerse en algún momento y no causar este gran mal que causó, pero no se detuvo. Amado hermano y amigo, yo le hablo a usted que está pasando en esta tentación, en esta lucha. Deténgase, deténgase antes que comience a deslizarse por ese barranco, antes que empiece a deslizarse por esa colina. ¿Sí? Por eso dice la palabra del Señor, el apóstol Pedro, a ellos les parece cosa extraña que nosotros no corramos con ellos en el mismo desenfreno. Sí, porque para el que no tiene a Cristo en su corazón, le es lo mismo. Le es lo mismo. Pero para el que tiene a Cristo en su corazón, es muy diferente. ¿Sí? Si hay algo que lamentamos en este capítulo, es la vida de aquellos que fueron involucrados sin saber por qué. Joab no sabía por qué Urías tenía que morir. Él no sabía. Pero él tenía una orden, el rey lo quería muerto. Amigos y hermanos, en ocasiones nos enfrentamos a situaciones que solo nos presentan dos alternativas. ¿Sí? Que solo nos presentan dos alternativas. Y las dos, al parecer, están mal. Entonces, cuando estemos en una situación como esas, no nos olvidemos, ¿sí? No nos olvidemos de recordar lo que Dios quiere de nosotros. No nos olvidemos de recordar, como dice aquel precioso canto que nosotros entonamos, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Sí? Busquemos más alternativas. Y si nosotros lo buscamos, encontraremos una que honre a Dios. Porque este hombre que buscó la muerte de Urías era un hombre que fue temeroso de Dios. Un hombre que por más que lo siguió Saúl para quitarle la vida, él dijo, yo no levantaré mi espada para destruir a Saúl. Es más, se dolió profundamente, hizo duelo. Cuando murió Saúl, cuando murió Abner, era un hombre que hizo duelo, que sufrió por aquellas muertes. Pero cuando murió Urías Eteo, no mostró la misma aflicción. ¿Sí? No mostró la misma aflicción, ¿saben qué? Ya se había hecho insensible por el pecado. Y la única manera que encontró para cubrir su pecado, su adulterio, fue pecando otra vez. Y muy pronto no sintió nada, ninguna culpabilidad por lo que había hecho. El pecado, hermanos y amigos, cuando se repite muchas veces, nubla la vista
vuelve insensible el corazón. ¿Sí? Entre usted más trate de encubrir su pecado, más insensible será. Por eso yo le invito a que no endurezca su corazón como lo hizo David. Confiese de inmediato su pecado delante de Dios. Busque ayuda, humíllese delante del Señor y el Señor le ayudará. Porque de otra manera nos enfrentaremos a las consecuencias eternas, del cual nos dice Gálatas capítulo 5, nos dice la palabra maravillosa de nuestro Dios, que los que hacen tales cosas, dice, no heredarán el reino de Dios, nos dice la palabra. ¿Sí? Los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5:21. Ahí está la palabra. Así que, hermanos, esforcémonos y que Dios nos ayude para continuar hacia adelante. Nos piden una bonita alabanza, la vamos a poner para terminar, de Tercer Cielo, Yo te extrañaré. Y con esta alabanza nos despedimos. Y acuérdese, cuando ve usted el pecado muy cerca rondar de su vida, deje la capa y huya. Ese es el momento perfecto para no caer en ese deslizamiento tremendo que nos llevará a cometer pecados desagradables delante de Dios.